Isaías escribió hace 2700 años. 66 capítulos. Un profeta judío en Jerusalén. Y dejó profecías tan específicas que, cuando se leen con los ojos del siglo XXI, parecen arrancadas del noticiero de hoy. Hoy vamos a abrir 6 profecías específicas de Isaías que se están cumpliendo en 2025 y 2026. Con capítulo. Con versículo. Con detalles verificables. Y al final, cuando veas la sexta, vas a entender por qué los estudiosos creen que estamos al borde de un cumplimiento profético sin precedentes. Isaías escribió en un momento histórico específico. El imperio asirio se acercaba. Judá iba a ser invadida. Y en ese contexto, Isaías recibió visiones que iban mucho más allá de su tiempo. Su libro es citado más veces en el Nuevo Testamento que cualquier otro profeta. Jesús mismo citó a Isaías 40 veces. Y hay algo más. Isaías se considera el Evangelio del Antiguo Testamento porque predijo con precisión matemática el nacimiento virginal del Mesías, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. 700 años antes de que Cristo naciera. Si Isaías acertó en esas predicciones, ¿con qué autoridad nos atrevemos a desestimar sus profecías sobre nuestro tiempo? Profecía 1 de Isaías. Capítulo 17. La destrucción de Damasco. Isaías 17 versículo 1. Cito directo. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será un montón de ruinas. Damasco es la capital de Siria. La ciudad habitada más antigua del mundo. Ha estado poblada continuamente por más de 11.000 años. Y la profecía de Isaías dice que será completamente destruida. Hasta el día de hoy, esa profecía nunca se ha cumplido. Damasco, a pesar de guerras y asedios, nunca ha dejado de estar habitada. Hasta ahora. Porque entre 2011 y 2024, Damasco ha sido el epicentro de la guerra civil siria. Bombas. Destrucción. Evacuaciones masivas. Y en 2024, el régimen de Assad colapsó. Los estudiosos de profecía bíblica llevan décadas diciendo que Isaías 17 es la próxima gran profecía que se cumplirá literalmente. Y la guerra en Siria desde 2011, culminando con los eventos de 2024, está acercando a Damasco a ese cumplimiento profético. Cuando el texto dice montón de ruinas, no es metáfora. Es descripción. Y hay un detalle inquietante. Isaías 17 versículo 12 al 14 describe una guerra masiva inmediatamente después de la caída de Damasco. Multitudes de pueblos. Estruendo como estruendo de muchas aguas. Puede ser referencia a la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 que vimos en otro video. Las dos profecías parecen conectadas. Lo impresionante es que ninguna ciudad importante del mundo ha sido destruida completamente en tiempos modernos. Cartago. Babilonia. Tiro. Todas tuvieron su momento. Pero Damasco sigue en pie. Por ahora. Si Isaías 17 se cumple en nuestros días, será el primer cumplimiento profético de gran ciudad en la era moderna. Y los analistas geopolíticos están prestando atención. Profecía 2 de Isaías. Capítulo 19. El juicio sobre Egipto. Isaías 19 es un capítulo completo sobre el juicio de Egipto en los últimos días. Versículo 2. Levantaré egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su vecino. Ciudad contra ciudad, reino contra reino. Eso describe una guerra civil egipcia. Y Egipto, desde 2011 con la primavera árabe, ha vivido exactamente eso. Y hay más. Versículo 5 al 7. Las aguas del mar faltaran, y el río se agotara y se secara. Los canales se enturbiaran. Los arroyos se menguaran. Se secaran sus ninfas. Los juncos serán cortados.
toda sementera junto al río se secara. El Nilo. El río más grande de África. El río que dio vida a la civilización egipcia durante 5000 años. Isaías profetizó hace 2700 años que ese río se secaría. Y hoy en 2025, Etiopía ha construido la gran presa del Renacimiento en el Nilo Azul. Esa presa ha reducido el flujo de agua hacia Egipto en un 25%. Los agricultores egipcios reportan cosechas perdidas. Canales secándose. Río agotándose. Y Egipto. Y Sudán. Y Etiopía. Están al borde de la guerra por ese río. Exactamente como Isaías profetizó. Un escenario geopolítico que hace 30 años era inconcebible. Hoy es la realidad. Y los expertos en recursos hídricos predicen que podría escalar en cualquier momento. Profecía 3 de Isaías. Capítulo 24. El colapso de la tierra entera. Isaías 24 es uno de los capítulos más perturbadores de la Biblia. Describe un colapso literal de la tierra. Versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será conmovida la tierra. Temblará la tierra como un ebrio. Los geólogos reportan algo inusual en el movimiento del eje terrestre. En 2020, científicos de la NASA documentaron que la rotación de la Tierra se está acelerando. En 2023, el eje de la Tierra cambió más rápido que en ningún momento de las mediciones modernas. La Tierra se está comportando diferente. Isaías profetizó un temblor global sin precedentes. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Ese versículo sugiere un efecto catalizante. Una causa que acelera la destrucción. Los climatólogos modernos hablan de cambio climático. Pero Isaías habla de juicio. Dos lecturas de los mismos hechos. Y hay un detalle inquietante. El capítulo entero habla como si estuviera describiendo el presente. Versículo 23. Y la luna se avergonzará, y el sol se confundirá. Los eclipses que hemos visto recientemente hacen literal esa descripción. El sol confundido. La luna roja. Fenómenos que encajan con la visión de Isaías. Profecía 4 de Isaías. Capítulo 13 al 15. La caída de Babilonia. Pero no la antigua. La Babilonia futura. Isaías 13 al 15 profetizan la caída de Babilonia. Pero los estudiosos saben que hay dos caídas. La caída histórica, cuando Ciro el Persa tomó Babilonia en 539 a.C. Y una caída futura, que los detalles del texto sugieren que aún no ha ocurrido. Isaías 13 versículos 6 al 9 describe el día del Señor. Un día de ira global. Un día en que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Un día de calamidad cósmica. Ese día no coincide con la caída histórica de Babilonia en 539 a.C. Describe algo futuro. Y aquí el detalle. Apocalipsis capítulos 17 y 18 describe a Babilonia como un sistema global religioso y económico que será destruido al final de los tiempos. Muchos teólogos creen que la Babilonia que Isaías profetizó es la misma que Juan describe 1000 años después. Un patrón que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. Irak, el sitio físico de la antigua Babilonia, ha estado reconstruyendo ruinas desde 2003. El gobierno iraquí anunció en 2022 un plan para reconstruir la puerta de Istar, el Sigurat y los templos mayores. Babilonia físicamente está siendo reconstruida. Por primera vez en 2500 años. Y paralelo a eso, los sistemas globales económicos y religiosos se están convergiendo en un nivel sin precedentes. Dinero digital centralizado.
Religiones unificándose. Política global. La Babilonia mística de Apocalipsis está emergiendo. Y eso es justo lo que Isaías predijo. Profecía 5 de Isaías. Capítulo 30. El apostasía masiva. Isaías 30 versículos 9 y 10. Este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley del Señor. Que dicen a los videntes: no veáis. Y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagadoras. Profetizad engaños. Ese versículo es una descripción del cristianismo occidental contemporáneo. La gente quiere predicadores que les digan cosas halagadoras. No quieren sermones sobre pecado. Quieren sermones sobre autoestima. No quieren verdad bíblica. Quieren entretenimiento con base espiritual. Isaías lo vio venir hace 2700 años. Y 2 Timoteo 4 versículo 3 al 4. Pablo citando exactamente esta misma idea. Vendrá tiempo cuando no soportaran la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo valida la profecía de Isaías. El resultado. Según Isaías 30, ese pueblo será juzgado. Porque rechaza la verdad, será entregado a sus propios engaños. Y cuando caiga, no tendrá a quien clamar. Porque fueron ellos mismos los que apagaron la voz profética en su cultura. Profecía 6 de Isaías. La más importante. Capítulo 2. La montana del Señor. Isaías capítulo 2 versículos 2 al 4. Cito. Acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. Esa profecía describe algo específico. Jerusalén será el centro espiritual del mundo entero. No un centro regional. Un centro global. Y la profecía dice que todas las naciones correrán hacia ese monte. 2700 años después, la realidad es que Jerusalén es exactamente el centro de atención del mundo. Ninguna ciudad de 3 kilómetros cuadrados ha recibido tanta atención mundial como Jerusalén. Noticias diarias. Embajadas internacionales. Conflictos religiosos. Visitas de jefes de Estado. Isaías lo predijo. Y se cumple todos los días. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones. Y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación. Ni se adiestrarán más para la guerra. Esa es la visión profética. Paz mundial. Origen. Jerusalén. Esa es una visión futura. No se ha cumplido todavía. Pero los eventos de los últimos años sugieren que estamos acercándonos al momento en que Jerusalén volverá a ser el foco espiritual global. Los acuerdos de Abraham. La migración de embajadas a Jerusalén. Los peregrinajes crecientes. Todo apunta en esa dirección. Si hasta aquí este video te está abriendo los ojos a lo que Isaías predijo, haz una pausa ahora. Dale like. Suscríbete. Comparte con alguien que necesite estas respuestas. Porque lo que viene ahora, la síntesis final, es la que va a cambiar cómo lees tu Biblia por el resto de tu vida. Las 6 profecías que acabamos de ver tienen algo en común. Isaías las escribió hace 2700 años sin tener forma de predecir la geopolítica moderna. Sin tener forma de saber sobre la gran presa etíope. Sin tener forma de saber sobre los eclipses 2024. Sin tener forma de saber sobre el cambio climático.
pero sus palabras describen todo eso con precisión. Esa precisión es la marca distintiva de la profecía inspirada. Y Isaías tiene un historial perfecto. Ninguna de sus profecías cumplidas ha fallado. Ninguna. Por eso, cuando vemos las profecías no cumplidas convergiendo hacia el presente, la probabilidad de que también se cumplan es alta. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hacemos con esta información? La Biblia dice que la profecía existe para 4 razones. 1. Para alertar. 2. Para preparar. 3. Para transformar. 4. Para revelar el carácter de Dios. Si tu vida continúa exactamente igual después de ver este video, entonces la profecía no cumplió su propósito en ti. La profecía no es información para especialistas. Es una advertencia personal. Es un mapa del futuro cercano. Es una invitación a vivir con urgencia espiritual. Y más aún, Isaías no solo profetizó juicio. También profetizó redención. En el mismo libro, Isaías 53 describe el sufrimiento redentor del Mesías. Isaías 61 describe el ano del favor del Señor. La profecía bíblica no es solo advertencia. También es promesa. Y esas promesas son para quienes escuchan. Jesús citó a Isaías 61 en su primer sermón en Nazaret. Lucas 4 versículo 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Esa es la visión redentora de Isaías. Y ese es el balance que Isaías nos da. Juicio y redención. Advertencia y promesa. Profecía que se cumple con precisión y misericordia que abunda para quienes la reciben. Ese es el Dios de Isaías. Y ese es el Dios de la Biblia entera. Si este video te ayudó a ver a Isaías con ojos nuevos, compártelo. Porque millones de personas tienen una Biblia en casa pero nunca han leído Isaías entero. Y tal vez este video les dé la curiosidad para abrirlo. El próximo video del canal va a abrir otra pregunta urgente. Durante los 3 días que Jesús estuvo muerto, ¿dónde estuvo y qué hizo? La Biblia etíope tiene una respuesta que los cristianos occidentales rara vez escuchan. Y los detalles que contiene son espectaculares. Suscríbete para no perdértelo. Y cerramos con un pensamiento. Isaías no escribió para su tiempo únicamente. Escribió para nosotros. Para el lector que iba a llegar miles de años después con un noticiero abierto y una Biblia en la mano, preguntándose qué está pasando. La respuesta está en sus páginas. Solo necesitamos el valor de leerlas. Gracias por haber llegado al final. Gracias por tu mente abierta. Gracias por tu curiosidad espiritual. Que esta exploración de Isaías te haya dado no solo información, sino transformación. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Permíteme expandir en cada una con más contexto. Isaías 17 sobre Damasco. Los estudiosos notan que la profecía no solo menciona a Damasco. Menciona también a Aram. Aram es la antigua Siria. Y el texto dice que Aram será despoblada. Esto describe exactamente el éxodo masivo de la población siria desde 2011. 6 millones de refugiados. La profecía no menciona solo la ciudad. Menciona el país entero. Isaías 19 sobre Egipto. La profecía menciona no solo guerras civiles y desastres ecológicos sino también cambios religiosos. Versículo 18 al 25. En aquel tiempo habrá altar al Señor en medio de la tierra de Egipto. Eso se cumplió parcialmente con la llegada del cristianismo a Egipto en el siglo I.
Pero el versículo 25 promete paz entre Egipto, Asiria e Israel. Eso nunca ha ocurrido en la historia. Es futuro. Isaías 24 sobre la tierra temblando. Los últimos estudios sobre geomagnetismo muestran que el polo norte magnético se está moviendo hacia Siberia a una velocidad sin precedentes. 50 kilómetros por año. El campo magnético que nos protege de la radiación solar está debilitándose. Todos estos son síntomas de un planeta que se está ajustando. Exactamente como Isaías predijo. Isaías 13 al 15 sobre Babilonia. La caída profética de Babilonia se describe con paralelismos al diluvio. Una destrucción que viene como sorpresa. Que no permite escape. Y el sitio físico de Babilonia hoy, en Irak, está en medio de tensiones geopolíticas. Irak, Irán, el Kurdistán. Una región al borde. Isaías 30 sobre la apostasía. El patrón que Isaías describió, de rechazar a los profetas, está hoy en su punto más alto. No solo en las iglesias. En las universidades teológicas. En los seminarios. En los medios religiosos. Hay una tendencia generalizada a suavizar la profecía. A convertirla en metáfora. A alegorizar lo que es literal. Eso es exactamente el pecado que Isaías denuncia. Isaías 2 sobre el monte del Señor. Los acuerdos de Abraham firmados en 2020 pusieron a Israel en paz formal con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Primeros tratados de paz con naciones árabes en casi 30 años. Y ahora, en 2026, Saudi Arabia se está aproximando a normalizar relaciones también. El mapa geopolítico de Medio Oriente se está redibujando hacia una configuración que acerca la visión de Isaías. Y hay algo más. Los viajeros a Jerusalén han aumentado 600% en los últimos 30 años. Millones de peregrinos cristianos, judíos y musulmanes convergen en la ciudad cada año. Exactamente como Isaías predijo. Todas las naciones corriendo hacia el monte del Señor. Hoy somos testigos de ese fenómeno. Quiero cerrar con un dato que pocos mencionan. Isaías 7 versículo 14 fue citado por Mateo 1:23. Cito. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ese cumplimiento, 700 años después, fue perfecto. Nacimiento virginal. Nombre